Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Padre, rogamos sabiduría y dirección de tu Espíritu Santo en esta enseñanza. Y rogamos, mi Dios, que la gracia tuya sea en gran manera para con nuestra iglesia y para con cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, a armarnos de valor, armarnos de tu palabra, para ser edificados en el conocimiento de ella y así poder exponerla, mi Dios, ante las personas que están necesitadas. Por Jesucristo nuestro Señor, perdona nuestra falta y nuestras culpas y ayúdanos, Señor, a ir creciendo cada día más en gracia y conocimiento tuyo. Para gloria tuya oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, miramos, ¿verdad? En esta parte la gente a veces generaliza, pero los contextos del universalismo en que ellos se fundamentan, como este versículo, cuando uno lee pausadamente en diferentes libros, cartas, entonces va entendiendo el propósito de Dios. El universalismo enseña de que Cristo murió por todo el mundo. El universalismo enseña que Cristo murió por todos los pecadores. Y si Cristo murió por todos los pecadores, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si a Él ya murió por todo. Pero cuando miramos, hermanos, nosotros ciertamente no sabemos quién es escogido y quién no es escogido. Así como no sabemos quién es salvo y quién no es salvo. Eso cabe solo en la soberanía de Dios. Pero, hermanos, aquí podemos ver donde dice el verso 8, mas Dios muestra su amor ¿para quién? ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? Al mundo. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? Al mundo. A la iglesia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Jesucristo dice en Efesios que Él se sacrificó por su iglesia. Y aquí el apóstol dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, la iglesia le está diciendo, todavía tenemos pecado, Cristo murió por todo el mundo, dice. Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, nosotros vemos que es la iglesia la que salva de la ira de Dios. Porque ahí miramos que dice, pues mucho más estando ya justificado, que es lo que viene hablando el verso 1 del capítulo 5, verso 1, dice que por la fe somos justificados. Entonces dice el contexto del verso 9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces el mundo no es salvo de la ira de Dios, sino al contrario. Romanos 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no dice que va a estar, ya está sobre él. Así como la condenación está sobre el hombre que endurece su corazón para no creer, así la ira de Dios entonces está sobre él. Por eso dice el San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, es interesante ver estos aspectos porque ayer casualmente miré a un muchacho que era joven, tal vez hasta adolescente cuando cayó preso, era vecino nuestro. Y estaba con Arlen y con Mario conversando y le digo, ya está yendo a la iglesia, y me dice, la iglesia es que no quiere nada.
Entonces le digo, ¿ya estás yendo a la iglesia? Mira, me dice, quiero nada. Dice, y de aquí nadie me va a mover. Yo dije que no busqué a Dios ni en la cárcel, ni aquí, dice, mucho menos aquí afuera. Y de aquí nadie me mueve. Tranquilo, le digo, tranquilo. Esa es tu decisión, ahí quédate, nadie te va a mover, nadie te va a molestar. Si al final de la historia, le digo, te voy a decir, al final de la carrera, todos terminamos creyendo, le digo. Al final de la carrera, le digo, todos terminamos creyendo. El problema es dónde va a creer. Porque unos, los que creímos aquí en la tierra, vamos a estar con Cristo ahí en el cielo. Pero los que no creyeron aquí en la tierra, terminan creyendo en el infierno. Porque ahí se dan cuenta que el mensaje que uno estaba predicando era para salvarlo de ahí. Pero ya es demasiado tarde. Pero no te preocupes, que nadie te va a molestar, Leo. ¿Por qué, Leo? Porque mira, Leo, Dios no necesita ni de vos ni de mí. Tanto vos como yo necesitamos de Dios. Dios es eterno. Fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. El problema es que tu vida miserable, así le dije, tu vida miserable es transitoria. Y si en esa vida miserable que tenés no la aprovechás para entregar tu vida a Jesucristo, perdiste la oportunidad. Pero tranquilo, siga llevando su vida, que Dios no lo está molestando a usted. Dios no quiere absolutamente nada con usted. Tranquilo, el que necesita es usted de Dios. Y me quedo viendo así pensativo. Está bien, ahí nos vemos. Y se fue. Hermano, la gente cree que Dios anda arrastrándose por las calles, suplicando que crean en Él. Dios no necesita de nosotros. Dios está ahí en su trono de gloria, siendo adorado por toda la eternidad. El hombre es el que necesita de Dios, porque el hombre está cautivo por el pecado, por el mundo y por el mismo Satanás. Así que les cuento esta anécdota, porque vamos a entrar a este evangelio y yo les voy a decir algo. Usted se limita a predicar el evangelio. No ande suplicando. No ande rebajando. Usted predique. ¿Creyeron? Bueno. ¿No creyeron? Pero tampoco vamos a poner por vituperio la sangre de Jesucristo, a rogarle, a suplicarle a la gente, mire, mire, dele, hombre, dele usted. No. La gente tiene que entender con firmeza, con verdad, con seriedad, con responsabilidad, que el que está perjudicado es él, quien está afectado es él, quien se está perdiendo es él. Dios siempre será Dios. Bendito Dios que nos tiene aquí a nosotros. Bendito Dios por los que vendrán después de nosotros. Pero entre tanto, hermanos, no rebajemos el evangelio a nadie. Andarle rogando casi hasta traérselo chineado. Si lo trae, tráigalo, haga un esfuerzo, porque si mira que tiene motivación y le está poniendo, pero a veces rebajar al extremo, como en este caso este muchacho, que no quiero nada con Dios y con una arrogancia, con una soberbia. Hermano, yo les digo, váyase al infierno, si Dios tampoco necesita de vos. Sinceramente. Pablo a varios mandó al infierno. Lo entregó a Satanás para que aprendieran, dice, a no andar blasfemando. Y esa es una blasfemia, hermano. Hermanos, la clase hoy es práctica. Aquí tenemos este tratado, mírelo ahí, hermano, agarre uno. Este tratado nos lo regaló el hermano pastor Álvaro Talavera, el misionero que apoyamos, nos regaló esa cajita. Aquí sale el Evangelio
de Juan y el Evangelio de Romanos. ¿Sabía usted que Romanos es un evangelio? Entonces, aquí salen estos dos evangelios, pero también sale al final, y eso es lo que quiero que busquen al final, no se vaya a la última página. Por ejemplo, en la página 45, me gustó por lo que trae un poquito de ejercicio. Hay cositas que se han universalizado y que nosotros pues venimos depurando en el camino. Hasta que tengamos nuestros propios materiales como iglesia, es que podremos nosotros enfocarnos de lleno cómo presentar correctamente el Evangelio, en el sentido de que aquí siempre le dan, y eso le estaba conversando al pastor Álvaro. El problema de estos tratados, le digo, este está bonito, le digo, el problema es que siempre ponen primero al hombre. Y dice que es Jesucristo quien tiene toda preeminencia. Y si usted lee, le digo, la predicación de Pedro, las dos predicaciones de Pedro, la defensa de Pablo, la predicación de Pablo, la defensa de Esteban, primero pone la obra de Jesucristo y después pone la condición del hombre, y al final aterrizan dándole cuál es la solución. Primero Jesucristo, después la condición del hombre y cuál es la solución para el hombre. Pero aquí en estos materiales primero ponen al hombre y después ponen a Jesucristo, y solo como un apéndice, y tiran al final la solución. Hermanos, en este pues lleva 10 aspectos que los miré interesantes. No sé usted si después los medite en ellos, pero me gustó pues en ese aspecto que tiene una especie de ser interactivo. Interactivo es que usted puede ir a evangelizar con él, y cuando vaya a evangelizar con él, usted lleva dos lapiceros o dos lápiz, o lleva un lápiz grafito ahí. ¿Para qué? Para que se lo dé a la persona, y el folleto que usted le da a la persona, el tratado que usted le da a la persona, ella lo vaya complementando. Por ejemplo, dice la pregunta, ¿cómo ser salvo? Este material fue preparado por el doctor Rolando Garlic. Este pastor es músico. Hay una canción, un canto que es muy bonito de él, de las misiones, que habla de las misiones. Aquel que dice, yo iré donde quiera que me envíen, ahí estaré. ¿Se acuerdan de ese himno? Hay un himno que dice, yo iré. A ver, los hermanos que estén allá, entonces los tres, ahí préstenme atención, tal vez me ayuden con ese himno. Ese lo preparó el doctor Garlic, pastor. Entonces, el pastor Garlic murió de cáncer, lastimosamente. Yo estuve viendo unos videos de él, donde pasó enfermo, tuvo su recaída, creo que fue cáncer, creo que fue de páncreas, pero él falleció antes del COVID, doctor Rolando Garlic. Entonces él dejó este material y otro tipo de materiales también de cómo evangelizar de manera más práctica. Entonces miramos cómo ser salvos, y comienza con el problema del hombre. Y ahí dice, Dios lo ama, pero la Biblia dice, y ese sí es un serio problema, donde nosotros podemos trabajarlo obviando ese problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Dice, Dios lo ama, pero la Biblia dice. Realmente Dios no ama al pecador. Dice que Dios está airado todos los días contra el pecador. Dios está airado todos los días
contra el pecador. Dios aborrece, dice, al impío. Y aún sus obras, dice, son abominación delante de Dios. La oración del impío dice que es abominación delante de Dios. Mire bien. Y entonces comienza con el punto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí sí podemos aterrizar. Lo que va a obviar es esto que dice: Dios lo ama, pero la Biblia dice. Como que la Biblia no dijera que Dios lo ama. Y realmente la Biblia no ama al pecador. Dios dice que no ama al pecador. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, la iglesia, no con el pecador. Y dice después: todos somos pecadores. El texto: y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Ese texto ustedes ya lo conocen. Lo que me gusta de este material es que usa otros textos que quizás nosotros no usamos para reflejar la condición del hombre pecador. Y aquí, por ejemplo, raras veces la gente predica con este texto de Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, donde dice que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, ahí dice abajito: hemos quebrantado la ley de Dios y somos culpables delante de Él. Según la Biblia, dice, me van siguiendo, ¿va? Según la Biblia, dice, ¿soy yo pecador? ¿Sí o no? Página 45 estamos. ¿Soy yo pecador? ¿Sí o no? ¿Es usted pecador? ¿Sí o no? ¿Somos todos pecadores? ¿Sí o no? Entonces, ahí donde va la persona que usted está evangelizando, ella es la que se va a encargar de marcar. ¿Por qué? Porque él se va a remedir solo. Él solito, porque si usted le está diciendo, marque aquí, es aquí el correcto, o es aquí, no, déjelo que él solo se entierre el puñal, para que él solo se sienta culpable, y así sintiéndose culpable, él solo pueda sentirse con la necesidad de ser salvo. Entonces, el primer aspecto que encierra cuál es el problema es la condición pecaminosa del hombre por cuanto ha quebrantado la ley de Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermano? Vamos, Samuel, ¿ya marcaste? Y vos, Nini, ¿ya marcaste? ¿Quiénes ya lo marcaron? Levanten la mano. Hermano Jorge, ¿quién más? ¿Nadie más? DJ, ¿y cómo quieren que la gente lo marque si ustedes no lo marcan? Yo les dije que íbamos a hacer una clase práctica. Bien. Vamos al segundo paso. ¿Cuál es el resultado del pecado? Este texto que ustedes ven aquí es el texto que nosotros estuvimos estudiando. Por eso les digo que hay textos que casi no son usuales. No son usuales en la predicación. Aquí les sale Isaías 59:2. Porque vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Entonces dice, ¿cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. ¿Pero qué representa esa muerte? Ya con que yo me muera termina ahí purgo todos mis pecados. ¿A qué se refiere con ese versículo 59:2? Ahí está el resultado del pecado.
Y eso es importantísimo que lo manejemos. ¿Por qué? Eso yo lo estuve enseñando cuando llegamos, creo que fue en el estudio no, en el siguiente, el capítulo 2. Ahí está en el 1. Dele vuelta a la hoja. Ahí arribita. Ahí dice, pero vuestras iniquidades, ¿cuáles iniquidades? Las que acaba de mencionar él, las anteriores, las obras de la carne. Han hecho división entre, ahí está la palabra clave, han hecho, ¿qué es lo que hace el pecado? Dijimos, nos levanta una pared que nos separa de Dios. Una pared que no nos permite tener comunión con Dios. Entonces dijimos que el hombre natural que no ha entregado su vida a Jesucristo, por mucha religión que profese tener, por muy buenas intenciones que profese hacer, por muy buenas obras que diga que practica, ante Dios dice, ante Dios esas buenas obras, esa profesión de fe, de religión y esas acciones que pudiera participar, no sirven si no ha entregado su vida a Jesucristo. Y el segundo versículo que sale ahí, sale la primera parte de Romanos capítulo 6, versos 23. La primera parte, ¿qué dice, Jazmín? No lo lea, usted lo debe manejar. 20 años en la iglesia y todavía no lo maneja. Romanos 6, 23 se divide en dos partes. La parte que corresponde a las consecuencias del pecado del hombre y la parte que corresponde a la gracia de Dios, a la obra de Dios. La primera parte dice que la paga del pecado es la condenación eterna, más la dádiva, allí es la palabra gracia, dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, pero termina con un nombre personal ahí, en Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús. El que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. ¿Entendemos eso? Entonces, ahí está poniendo solo, por eso la primera parte, la primera estrofa, que dice, la paga del pecado es muerte. Es muerte física porque el hombre naturalmente comenzó a conocer la muerte por causa del pecado en Adán. Por el pecado de Adán, dice, entró la muerte al mundo. Antes del pecado, antes que pecara Adán y Eva, no existía la muerte ni reinaba la muerte. A partir de que ellos practican el pecado y caen en pecado, también caen de la gracia de Dios y caen en desgracia delante de Dios, y por eso entró la muerte física. Pero también la separación que ellos tuvieron al ser expulsados del Edén, a eso también se le conoce como una muerte espiritual. ¿Entendimos? Después dice, sus pecados los separan de Dios. Y ahí podemos ver 6 aspectos. Lo que le acabo de explicar, ¿verdad? Yo se lo estoy resumiendo, pero ahí aparece de manera separada o enumerada. Según la Biblia, si usted muriera ahora mismo en su condición actual, es decir, con sus pecados, podría ir a la gloria de Dios o podría ir al cielo. ¿A dónde iría? Entonces, ¿podría ir a la gloria? ¿Podría ir al cielo? Ahí va a responder la gente. ¿Qué dice usted? ¿La gente va al cielo sin Cristo? ¿Van donde la gloria? Iván se sabía un canto, su gloria, decía. Entonces, hermanos, ahí podemos ver que la gente solita puede ir describiendo su condición espiritual y al final pues ellos van a ver y quizás puedan entender la necesidad, porque esto se hace de manera, les decía, proactiva, de manera práctica, interactiva. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros llegamos y comenzamos a predicar, a hablar, y la gente está ahí, miren.
y no sabemos si están entendiendo, no sabemos si están prestando atención o están durmiendo ahí o solo están por estar como un poste ahí parado. Mientras que de esta manera, al interactuar con ellos, entonces ellos están, como decimos los chavalos, sobre la jugada. Ya ellos están sobre la jugada, están viendo, están escribiendo, y usted le presta un lápiz, pero lo lleva con un cordoncito amarrado al dedo, porque si no, se le queda. Y después dice, ¿irá a la gloria? Si dice no, entonces pasa al paso 3. ¿Dónde pasará la eternidad si muere separado de Dios? Cristo habló de un hombre que murió sin ser salvo. ¿Quién fue ese? Y me dicen dónde, antes que lo lean. A ver, quédenme viendo. ¿Quién fue ese? Cristo habla y da testimonio de un hombre que murió sin ser salvo. ¿Ah? El rico y Lázaro no. Lázaro fue al cielo. El rico insensato. El rico y Lázaro no. ¿A dónde se encuentra esa lectura? Correcto. Ese pasaje es buenísimo para demostrarle a la gente que el infierno no es cuestión de ir al mar, al Trapichito, a San Juan del Sur, no es cuestión de ir a vacacionar. El infierno, dice, es un lugar de tormento. Y el rico decía, estoy siendo aquí gravemente atormentado. Y usted enumera y aparece como 4 o 5 veces la palabra tormento. Entonces, ¿qué es lo que está recalcando la lectura ahí? El sufrimiento del hombre condenado. El sufrimiento del hombre sin Cristo. ¿Tuvo oportunidad ese hombre para ser salvo, sí o no? ¿Ah? ¿Cómo me pueden demostrar que tuvo oportunidad para ser salvo? ¿Ah? ¿Mm? De ninguna manera me puede demostrar. No tuvo oportunidad. ¿Alguien más? ¿Tuvo o no tuvo oportunidad? ¿Ah? No tuvo piedad de base. ¿Tuvo o no tuvo oportunidad, hermano Pedro? ¿Por qué no tuvo oportunidad? Porque la salvación no dependía de él, depende de Dios. No tuvo oportunidad. Él conocía la Biblia. Él era descendiente era un judío. Conocía de Abraham, porque le dice, Padre Abraham, mire. Padre Abraham. No tuvo oportunidad, porque la salvación no dependía de él. Si la tomaba o la rechazaba. La salvación depende de Dios. Sacó 10 puntos, hermano Pedro. Y usted anduvo cerca. Usted dijo no tuvo. Pero no tuvo porque no dependía de él. No depende del que quiere, del que corre. ¿Cómo dice? No depende del que quiere ni del que corre, así es. Sino del que Dios llama y tiene misericordia. Entonces, hermanos, ahí podemos ver, ¿por qué les doy esto? Esto se los doy a ustedes como ejercicio. Esto no es que ustedes lo van a ir a publicar allá, ni le van a decir esto a la gente, sino para que ustedes se ejerciten en el discernimiento de las escrituras. En el discernimiento de la escritura. Porque de otra manera dijimos, este hombre perdió su salvación. Porque si tuvo oportunidad, entonces perdió su salvación. Y la salvación se pierde. Pregunto, ¿se pierde la salvación? ¿Y pero por qué les da miedo decir? Digan, no, porque no depende de mí. Depende de Dios. Entonces, si la salvación no se pierde, este hombre nunca fue salvo.
Pero esto lo hago para que ustedes manejen ese discernimiento en la Escritura. Les voy dando cosas puntuales ahí, cosas puntuales. Pero es bueno para evangelizar, sí, porque a la gente se le demuestra dos cosas. Uno, que existe un infierno, que Jesucristo habló del infierno, que Jesucristo describió el infierno, que en el infierno es de tormento, que en el infierno hay conciencia. ¿Sabía usted? Hay conciencia. ¿Por qué? ¿Qué es conciencia? Dijimos conocimiento, porque este hombre tenía conciencia de Lázaro y tenía conciencia de Abraham y tenía conciencia de que tenía 5 hermanos. Había conciencia. Había conciencia de que él tuvo sus buenos momentos en vida y Lázaro tuvo su sufrimiento y sus necesidades, ¿verdad? Había conciencia. Pero también se demuestra de que así, porque la gente cree, ajá, pero el cuerpo se queda ahí. El cuerpo se pudre ahí en el suelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va al infierno? Dicen, el alma. Pero dicen que el alma es indestructible. Dicen. Pero así como Dios nos prepara a nosotros un cuerpo para ir al cielo, dice que nos prepara un cuerpo. ¿Lo creen ustedes? ¿A dónde sale eso? ¿A dónde sale eso? En la Biblia, hermano. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Pero ahí no le está diciendo de un cuerpo. ¿A dónde sale que nos prepara un cuerpo? Cuando habla de la segunda venida de Cristo. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? ¿Cuál indio? Corintio. Corintio. ¿A dónde en Corintio? Hay 2 cartas de Corintio. Y hace poquito le estudiamos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar, porque sonará la trompeta. Primera de Corintios, hermano, se le ha dado Biblia y estudios para que ustedes manejen la Escritura. Que no los vayan a avergonzar como la señora que les conté, testigo de Jehová. Ahí se lo voy a conseguir, me dice. Se lo voy a buscar. ¿Y cuándo me iba a volver a ver? Salí de baño. Hermanos, entonces, así como Dios nos da un cuerpo a nosotros para poder heredar la vida eterna y pasar una eternidad celestial. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que sangre y carne no heredarán el reino de Dios. Entonces Dios nos tiene preparado un cuerpo. También lo dice ahí en Primera de Corintios, creo que en Segunda de Corintios capítulo 2, capítulo 4, cuando habla que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno hecho por el Señor, hablando de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, así como Dios nos da un cuerpo a nosotros, preparado para resistir la atmósfera, el oxígeno celestial, y estar en la presencia de Dios sin ser exterminado, nos da un cuerpo, así les va a dar a los impíos un cuerpo para que soporten la eternidad en el infierno o en el lago de fuego. Porque dice, y esta es la condenación eterna, y esta es la segunda muerte. Entonces, dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Pero si se quemaron en el infierno, ¿para qué van a ser lanzados al lago de fuego? Es que Dios les tiene preparado todo, hermano. Todo les tiene preparado para soportar ahí. Y eso es lo que nos enseña esta lectura. Que el hombre dice, miró. ¿Con qué miró? Con los ojos. ¿Con qué reconoció? Con el entendimiento, la conciencia. ¿Con qué habló? Con la boca. ¿Y qué le dijo a Abraham? Que la ponga en la punta de mí. ¿Se da cuenta? Porque estoy siendo aquí gravemente, quiere decir que tenía sensaciones en su cuerpo. No es que porque fue al infierno en espíritu no iba a sentir las llamas de fuego. Por eso les digo, hermano,
Es bueno manejar estos versículos y poderlo así examinar, poderlo discernir de esa manera para que usted le pueda explicar, exponer a la persona pecadora, impía. Mira, el infierno no es juego. Vos decís que va al infierno, pero no sabes qué cosa es el infierno. Y aquí se describe claramente cómo es el infierno. Imagínate aquí decirle, si un dolor de cabeza no lo aguantás, que es por un ratito, ahora un dolor infernal, toda una vida. Y en otra parte dice, donde el gusano nunca muere, donde el fuego no puede ser apagado. Ahí, dice el Señor, será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, va a ser un tormento tan insoportable por toda una eternidad, que la gente se va a pasar lamentando de por vida. Y eso tenemos que enseñarle a la gente, qué cosa es el infierno. Porque la gente cree, no, si aquí dicen los testigos que aquí es el infierno. No saben, ni los testigos saben qué cosa es el infierno. Porque el Señor Jesucristo no vino a jugar, no vino a mentir, no vino a inventar, no vino a farandulear. Y fue Jesucristo quien habló del infierno por lo menos 13 veces en los evangelios, solo en los evangelios habla del infierno. Y Él es quien describe cómo es el infierno. Él es quien, porque nadie podía describir qué cosa era el infierno, porque el que bajaba allá ya no podía salir. Ahí se derriba la herejía de los católicos con el llamado purgatorio. Ahí no existe purgatorio. No existe. Ahí se derriba esa herejía. La gente cree que con que le hagan un culto en la vela o una misa en la vela, porque ahora, déjeme decirle, hasta la iglesia cristiana andan haciendo culto de 9 días, culto de 9 días, culto de mes, culto de año de acción de gracia. ¿Qué es eso? Ya el que se fue, se fue. David dijo, ni yo puedo ir a él, ni él puede venir a mí. El que se fue, se fue. Lo que nos queda a nosotros, ¿qué es? La nostalgia, la tristeza, el vacío, ¿verdad? Y las deudas que nos pudieron haber dejado. Pero ellos, ¿cómo van? Si mueren en Cristo, están felices. Si mueren sin Cristo, están en tormento, en grave tormento. Entendimos esa parte aquí acerca de lo que es el infierno. Dice, la Biblia dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús habla categóricamente de que unos van a ir a un castigo, no dice a unas vacaciones, castigo. El castigo refleja dolor eterno, no es temporal. Y otra de las cosas que se enseña en ese pasaje del rico, en Lucas 16, es que de ahí ya no hay salida. De ahí ya no hay salida. Abraham le dijo, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá, porque una gran cima nos separa. ¿Qué entienden por la palabra cima? Cima con S significa un abismo, un espacio. Vamos a graficar dónde estaba el rico. Estaba en la parte inferior, en esta posición, por decir algo. Dice que alzando los ojos, quiere decir que por encima estaba Abraham. El seno de Abraham estaba aquí, y aquí estaba, dice, el hombre en grandes llamas de tormento, y dice que aquí estaba el hombre, y alza los ojos y mira a Abraham y le habla. Pero Abraham le dice que nadie puede pasar porque este espacio que hay aquí es una cima. Hay algo que nos separa, por eso no hay un puente aquí. A esto se le conocía como el seno de Abraham. No,
seno con C. Y el paraíso. Esto que miran aquí es lo que dice Efesios o el apóstol Pablo, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál era la cautividad? Era esto que miramos aquí, que se conoce como el paraíso, el seno de Abraham. Eran todos los salvos del antiguo pacto, o el Antiguo Testamento. Todos los salvos estaban aquí esperando la manifestación gloriosa de la venida de Jesucristo. Entonces, por eso es que cuando Jesucristo es crucificado y baja a las partes más bajas de la tierra, baja a dar testimonio aquí, y dice que luego se levanta y lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Entonces, después de la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que queda en la tierra? Solo el Hades, que es igual a Seol. Seol es en hebreo y Hades es en griego, que quiere decir infierno. Otros dicen que lo relacionan con el Tártaro de las mitologías griegas, que es el lugar de los muertos. No, es el infierno, Hades. Y si usted mira en Apocalipsis 20, dice que el Hades fue lanzado también al lago de fuego, que era el infierno, fue todo lo que había ahí, porque el mar entregó sus muertos y el Hades también entregó sus muertos que habían en él. Entonces, cima, la palabra cima con C quiere decir la parte alta de una montaña o de algo que está elevado, la parte alta. Pero cima con S es un abismo, un espacio que indeterminado, y dice que Abraham por eso no podían pasar. El puente, ¿quién es el puente ahora? Jesucristo. Pero para ir al cielo, no del infierno al cielo. Ahí no miramos que exista algo que se llame purgatorio. Ahí no hay purgatorio. Ahí estaba el paraíso, el seno de Abraham, o estaba el Hades. Los que son salvos y los que son condenados. ¿Entendimos eso, hermanos? Eso es para que usted tenga un concepto claro de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, porque no se trata solo de hablar del rico y Lázaro, porque los amigos religiosos hasta le hicieron una fiesta. Le hicieron una fiesta a Lázaro por andar por ser mendigo, por tener llagas, y decían que era lepra. No era lepra, eran llagas, pero no eran lepra, porque si ha sido lepra no permiten que él esté en la ciudad ni a la puerta de la casa del rico. Y lo ponen como que él era un leproso. No era leproso, eran llagas. ¿Y qué es lo que hacen con la fiesta de Lázaro? Como dicen que los perros lamían sus llagas, entonces le celebran a los perros y visten a los perros. Y le hacen fiesta a los perros. El famoso día de San Lázaro. Si no lo sabía, sépalo. Y si no lo sabía, pues paga esto, porque esta información es clasificada. Entonces, mis amados hermanos, ahí en ese pasaje podemos encontrar mucha información. No seamos perezosos para la lectura. Investiguemos, vayamos más a fondo, detengamos, hagamos una pausa y deletriemos lo que está escrito ahí, y miraremos que hay un caudal de información para que podamos predicarle a la gente. Y solo ese pasaje es suficiente a veces para predicarle a la gente y que puedan ser salvos. Al final el hombre que dice, envíen a alguien de aquí, dice, Abraham manda a alguien de aquí, a 5 hermanos que tengo. Abraham le dice, no,
Es que si lo envías de aquí, dice, lo van a escuchar. No, no se puede, aquí no puede salir nadie, parafraseándole. Porque ni que se levantara un muerto lo van a escuchar. Para eso tienen a Moisés y a los profetas. ¿Y qué le está diciendo ahí? Para eso tienen la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Yo le digo a la gente, ya se levantó uno de los muertos y la gente tampoco cree. Porque eso le dijo a Abraham, ni que se levante uno, tampoco van a creerles. Y es verdad, se levantó Jesucristo de los muertos y tampoco la gente cree. La gente sabe, la gente entiende, pero no cree ni se convence siquiera. Porque no se arrepienten. Después dice, según la Biblia, si usted le explica claramente a esta gente qué cosa es el infierno, yo le aseguro que le puede pasar como una de las vecinas de allá. Que una vez yo les traje aquí a Daniela. Daniela le fue a predicar a una de las chavalas. Y después dice, lo corrieron al pobre Daniel porque le fue a predicar del infierno. Y entonces Daniel le dice, si muriera hoy, ¿a dónde iría tu alma? No sé, al infierno, le dice. Y entonces le habló al infierno. Entonces la chavala tuvo pesadillas, dice, toda la noche soñando con el infierno. Y le dijo a la abuela, entonces al día siguiente la abuela corrió a Daniel, que la llegaba a visitar. Entonces, hermanos, nosotros es nuestra responsabilidad hablar del infierno. Si quedan traumados, no se trauman viendo la peluda, la del Aro, la del Freddy Krueger, el Chucky, el Jason y todo eso. Y ahora se trauman escuchando la predicación acerca del infierno. Tenemos que hablar acerca del infierno, porque si Jesucristo predicó, habló y enseñó acerca del infierno, es porque una verdad es una realidad y tenemos que hablar de ello. Y aquí nos habla que la Biblia dice, e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Saben de qué está hablando ahí? ¿Recuerdan de qué está hablando ahí? Dice que, y mire cómo les va a decir Jesucristo en aquel día. Mire cómo les va a decir. A los de la derecha les va a decir, benditos de mi Padre, entrad en el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y le dirá a los de la izquierda, a los cabritos, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿cómo les va a decir? Malditos al fuego eterno. Hermanos, es que hablar con el lenguaje de la Biblia no es tan... A veces nosotros queremos maquillar las palabras, suavizar el mensaje para que la gente nos escuche, acomodarlo en un lenguaje inofensivo, acomodarlo en un lenguaje no provocativo. No. Si la gente se va a ofender, que se ofenda, hermano. Lo siento, si se van a ofender, que se ofendan. Pero usted diga la verdad. Diga la verdad. Por esa verdad crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y no tenga miedo si lo crucifican a usted también, pero usted diga la verdad. Entonces dice, según la Biblia, si usted muere, va al infierno, permanecerá ahí para siempre, sí o no. Si muere con sus pecados ahora, ¿a dónde iría? ¿A la gloria o al infierno? ¿Se fijan? Ahí es un desafío propio para la gente. No es como que tampoco usted se lo esté diciendo directamente, vas para el infierno. Porque ¿qué le van a decir? No condenéis, no juzgué para no ser juzgado. No, yo no la estoy juzgando, solo le estoy enseñando. Pero aquí ellos mismos van a decir para dónde van. ¿Y está seguro que va para el cielo? Sí. Que me le vaya bien entonces, le dice. Porque si no tiene a Cristo, cuidado, lleva una vida engañada como el rico. El rico conocía de Dios, el rico sabía de la palabra de Dios, pero no tenía la salvación. Y de eso es que estamos hablando, de la salvación. El rico no tenía la salvación. Usted puede recibir la salvación hoy. ¿Qué puedo hacer para no ir al infierno?
Sigue hablando. ¿Qué le diría usted a la persona? ¿Qué puede hacer, Jazmín, para no ir al infierno una joven? ¿Mm? Arrepentirse. ¿Qué más? ¿Mm? ¿Qué puede hacer, hermana María, una persona para no ir al infierno? ¿Mm? Arrepentirse de sus pecados. Hermana Rosa, ¿qué puede hacer una persona para no ir al infierno? Y aceptar a Jesucristo. Iván, ¿qué puede hacer una persona para no ir al infierno? Cambiar de ruta, y ir para otro lado. Hermana Suyen, ¿qué puede hacer una persona para no ir al infierno? Reconocer que es pecador. Hermana pastora, ¿qué puede hacer una persona para no ir al infierno? Recibir a Cristo en su corazón. Hermano Pedro, ¿cómo dijo? Confesar a Jesucristo como su Salvador y arrepentirse de sus pecados. Vamos, Nuno, cree en Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Cree en Jesucristo. Creer en la obra de Jesucristo. Eso es lo que nos manda. Cree en Jesucristo. Cuando hablamos de recibir, alguien que no ha nacido de nuevo no puede recibir a Cristo. No puede. Ahora, recibir a Cristo, donde dice Juan 1, 13, 12. Recibirlo no es decirle, venga, lo invito a entrar a mi corazón. Recibir es como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 3, lo que recibiste. Es decir, es apropiarse, es abrazar aquello. No solo decirle, porque relacionamos eso con aquello de que Apocalipsis 3, 20. Yo llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto no es evangelístico. No es evangelístico. Porque ahí le está hablando a la iglesia. A la iglesia, no al impío, número uno. Es a la iglesia, no al impío, número uno. ¿Por qué? Porque el impío no puede, si no dijéramos, pues es opcional de que Jesucristo está enseñando. Si abre la puerta y si no la abre, no la quiere abrir, no entra. Entonces, ¿a criterio de quién queda? ¿De Jesús que va a entrar o del que va a abrir la puerta o la va a mantener cerrada? A criterio del hombre. Si dijéramos que es evangelístico, pero no es evangelístico. Ahí está hablando una exhortación a la iglesia. Entonces, hermanos, oiga bien, cuando hablamos del hombre, el hombre lo que necesita es creer en Jesucristo. Se le dijo, aún para ser bautizado, después que le predicó Felipe, cree de todo corazón, bien puede. Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Juan dice,
Cree, 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 creer es la capacidad, pudiéramos decir, de abrazar con fe aquel mensaje que se nos está predicando. Abrazarlo con fe no es abrazar con el intelecto, es abrazarlo con el corazón, porque dice la segunda parte de Romanos 19, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si crees de todo corazón, es que ahí es donde puede obrar, o ya ha obrado, por decir así, la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, si es una persona escogida por Dios, el Espíritu Santo está obrando, está quebrantando aquel corazón, está convenciendo aquel corazón, está redarguyendo aquel corazón, hasta transformar aquel corazón de piedra en corazón de carne. Y una vez que es transformado por el poder de Dios en esa nueva criatura, se rinde a Dios con quebrantamiento y dice: aquí estoy, Señor. Ya no puedo más, aquí estoy, me entrego a ti. Pero no es, dele pues, hermano, ahí voy a llegar. Eso no funciona con Dios. Esto no es, hablar de la salvación de Jesucristo no es hablar de ninguna baratija. Es de algo muy precioso, dice el apóstol Pedro, la sangre de Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para no ir al infierno? Bueno, aquí dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué entendemos en que Jesucristo, porque este texto lo manejamos todos, pero ¿qué entendemos que Jesucristo sea el camino? ¿Qué entendemos que Jesucristo es el camino? Iván dijo algo, cambia de ruta. Que no quiere ir al infierno, cambie de ruta, dice. Jeremías capítulo 6, versos 16. ¿Qué dice? Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos, ¿en qué? En los caminos. Y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, ahí aparece en singular, el buen camino. Y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos. Pero ahí está claro, hermano, a qué camino se refiere cuando Jesús dice: yo soy el camino. No dice un camino, el camino, el único. No hay otro. No hay otra opción, no hay otra elección. Jesús es el camino. Es el único camino que nos lleva al Padre. Y para poder andar en ese camino, tenemos que entrar, dijo Jesús, por la puerta angosta. Porque ese camino es angosto. ¿Entendemos eso? No es cuestión de solo memorizarlo. Jesús es el camino. Hay otros que dicen: Jesús es un camino. No, es lo único. La única opción que tiene el hombre y la mujer hoy en día para llegar al cielo es Jesucristo. Un camino, una vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¿A dónde dice eso? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿A dónde? Primera de Juan. ¿A dónde? Capítulo 5, versos 10.
Búsquenlo, por favor. Qué barbaridad esto, Samuel, ¿ah? No me ponen las pilas, vamos. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Sí. Vamos, hermano Kenneth. Léalo usted. 5:11. 5:10 y 11. ¿Tiene? Dele, léalo. En Cristo. El que tiene al Hijo. Jesucristo es la vida. No es una vida, es la vida eterna. Hay gente que dice que tiene a Cristo en su corazón y usted le pregunta, ¿usted tiene la vida eterna? No, hermano, eso solo Dios lo sabe, dice. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ah? ¿Estamos claros? Bien, hermano, por ahí llegamos. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a hacer una pregunta. Ahí la tercera expresión que aparece ahí en San Juan 14:6, la verdad. La verdad. No es una verdad, Jesucristo es la verdad. Y si usted le dicen, pero todas las religiones dicen tener la verdad. Y todas se contradicen. ¿Qué respondería usted? Otra. Pero si todos adoramos al mismo Dios. ¿Qué diría usted? Pregunto. A alguien que me diga, pastor, yo le diría esto. ¿Qué entiende porque Jesucristo sea la verdad? ¿Qué entiende por el término verdad? Ujú. No, pero cuando dice, y soy la verdad, Jesús no está mintiendo. ¿Mm? Si Jesús le dijo que te va a perdonar, te va a perdonar. Porque Él no miente. El que miente es el diablo que te tiene engañado. Ese sí. Pero Jesucristo sí te dijo que te va a perdonar. Que si crees en Él vas a ser salvo. Si crees en Él vas a tener vida eterna. Pero si te arrepientes de todo corazón y le confiesas como, alguien dijo como tu Salvador. No, como tu Señor de tu vida. Porque como Salvador todo el mundo lo quiere. Pero como Señor casi nadie lo quiere. Él es la verdad. Jesús no está mintiendo en su palabra. ¿Tú crees que está mintiendo cuando dijo que si crees de todo corazón serás salvo? Si crees de todo corazón tendrás la vida eterna. ¿Crees que está mintiendo? No, porque Él es la verdad. Quien miente y te mantiene engañada la vida con el pecado que vives cargando y con la forma de vida que llevas es Satanás. Porque Él es el padre de la mentira y Él miente desde el principio. Y Satanás no puede permanecer en la verdad. Porque cuando habla de lo suyo, habla. ¿Qué habla? Solo mentira. ¿Entendemos eso? Eso se llama agarrar la escritura y hermanos, y meditar en ella, reflexionar en ella
analizarla, interiorizarla, escudriñarla. Necesitamos hacer eso en cada texto que usted maneje sobre evangelismo, en los tratados que usted halle, en las clases que miramos, usted necesita sumergirse en esos textos para que usted los maneja cualquiera, con solo la historia de esta, Lázaro, y ahora otros textos que hemos visto, ustedes lo van estudiando, analizando, hermano, van a tener mucho de qué hablar. Y por eso les digo, cuando vayan a predicar, van a pasar, si es posible, hasta una hora con una persona. No es como otros que dicen evangelizar 30, dice, uno de los que vino a las campañas. 30 almas me gané en una hora, 2 horas. Y cuando íbamos con el rollo de tarjeta, parecíamos los corteros nosotros ahí buscando a la gente. La gente creía que eran corteros porque llevamos el rollo de tarjeta. Y parqueamos el microbús y viene el cortero, anda, escondete. Y era que andábamos buscando a la gente. Nadie respondía a lo que estaba escrito en esos papeles. Hermanos, la gente no va a responder a ellos, pero sí puede responder al llamado de Dios. Pero necesitamos que nos sigamos preparando para esta noble causa, para esta noble labor de la predicación de la palabra de Dios. Parte de la madurez de esta iglesia es que tenga, ¿qué entienden por la palabra denuedo? ¿Alguien me dice qué entiende por la palabra denuedo? Porque Pedro cuando estaba orando al Señor, concédenos denuedo, dice, para que no tuviera miedo. No, pero la palabra denuedo, ¿qué significa? Valor, valentía, no titubear. Entonces, pero el denuedo va a venir también con la seguridad que usted tenga que lo que está enseñando es lo correcto, que lo que está exponiendo, explicando es lo correcto. Y usted se va a sentir con una seguridad, hermano, con un empoderamiento de la palabra, no porque se sepa toda la Biblia, sino porque domina aquellos versos y los agarra y los desmenuza, y pum, lo deja a la gente. ¿Y sabe qué le va a decir la gente? Me gusta cómo predica, aunque no se convierta, pero al menos le va a quedar gustado, va a quedar gustoso de lo que le fue a enseñar o a predicar. El hermano que dirige